a la doctora María Fernanda Noriega Iriondo, que trabaja en el Centro Universitario contra el Cáncer, aquí en la ciudad de Monterrey, y ella nos va a hacer el favor de presentar el tema implicaciones clínicas del síndrome hereditario en cáncer de mama y cáncer de ovario. Ella, además de ser internista, oncóloga médica, hizo una estancia en la Clínica Mayo, en Jacksonville, y con la doctora Ana Juhl en la Universidad de Valencia. Entonces, doctora, por favor. Buenas tardes. Agradezco mucho la invitación para realizar esta presentación. Pues el día de hoy quisiera abordar algunas características de las pacientes que están diagnosticadas con los síndromes hereditarios de cáncer de mama y ovario. Lo que respecta a genética lo abordaron en la mañana de forma muy extensa y muy bien, así como el tamizaje, pero bueno, vamos a tocar algunos puntos ya en la práctica de las pacientes que están afectadas con este síndrome. Como ya se ha hablado desde la mañana, pues estos síndromes hereditarios realmente son poco frecuentes, comprenden aproximadamente el 10% de las pacientes con cáncer de mama. Y los dos genes que están implicados en esta patología, como se abordó en la mañana, los más frecuentes son el BRCA1, el BRCA2. No voy a ahondar mucho sobre los genes porque, bueno, este tema se tocó en la mañana de manera muy puntual. Hay algunos otros síndromes que son menos frecuentes, pero que también están implicados en los síndromes hereditarios de mama, como es el síndrome de Li-Fraumeni o el síndrome de Cowden, que afortunadamente pues son enfermedades poco frecuentes, y por cuestiones del enfoque de la plática y del tiempo no andaremos mucho en ellos tampoco. Cuando hablamos de síndrome hereditario de cáncer de mama y ovario asociado a estos genes, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta el patrón de herencia que tienen, que es un patrón autosómico dominante, y la alta penetrancia que tiene para desarrollar estas enfermedades. Se han establecido en diferentes estudios que para BRCA1 la penetrancia puede ser para mama de un 60% y de ovario hasta casi un 50%, y BRCA2 en unos porcentajes 55 y 16.5% aproximadamente. Característicamente, estas pacientes pues tienen una edad más joven cuando se presentan con el diagnóstico. Se ha visto en diferentes estudios que aproximadamente la media de edad está de 39 años. También tienen la característica de presentar tumores bilaterales, y esto, como se abordó también en la mañana, pues puede ser un criterio de inclusión para estudiar a estas pacientes. Se ha visto más frecuentemente en pacientes que tienen mutaciones a nivel de BRCA1 que de BRCA2. Y como también se abordó en la mañana, pues característicamente estas pacientes tienden a tener algunas especificidades histopatológicas, como es el ser triple negativos. Esto es más frecuente para BRCA1, pero se ha visto que de estas pacientes hasta de un 9 a 28% van a presentar estas características histológicas. Entonces, ahora en las guías, el que una paciente con cáncer de mama sea triple negativa, pues ya constituye uno de los factores de inclusión para los estudios. Como se decía en la mañana, pues el síndrome de cáncer de mama va de la mano del cáncer de ovario. Se ha visto que no solo tiene susceptibilidad para cáncer de ovario, pero también hay susceptibilidad para otras neoplasias. Aquí era lo que comentaba y quería hacer énfasis en esto. Tenemos otros síndromes, como comentaba, menos frecuentes, donde hay mutaciones en otros genes, pero donde también se pueden presentar cánceres de mama o de ovario. Es importante por eso, cuando se hace una evaluación de una paciente, no es tan sencillo como ver a una paciente y decir, bueno, esta paciente tiene un cáncer de mama, una edad joven, pues vamos a estudiarle el BRCA1 y el BRCA2 porque probablemente las alteraciones están en estos genes. Es para eso que los antecedentes familiares son muy importantes, se tiene que estudiar en la familia porque a lo mejor se pueden identificar otras neoplasias que nos orienten a otros síndromes. Si bien no son los más frecuentes, pues hay que tomarlo en cuenta. A lo mejor tenemos una paciente que se presenta en edad joven con un cáncer de mama, pero analizando a la familia vemos que la madre tuvo cáncer de endometrio, que la hermana tuvo un cáncer de colon a edad temprana, y a lo mejor estamos obviando un posible síndrome de Lynch por pensar nada más en que las pacientes de mama con cáncer de mama jóvenes tienen mutaciones en BRCA1 y BRCA2.
Es importante también saber esto cuando se hacen los estudios en estos genes y estos genes resultan sin mutaciones, pues saber que no son los únicos genes implicados. Hay genes que también pueden predisponer al desarrollo de estos cánceres, pero también hay que tomarlos en cuenta cuando se estudian porque no todos los genes confieren el mismo riesgo de presentar la enfermedad. Hay genes que son de riesgo moderado, que también se abordó en la mañana, que obviamente el riesgo es menor que si tienes una mutación en BRCA1 o BRCA2 y por lo tanto las medidas que se hacen para disminución de riesgos pues son diferentes. De ahí la importancia de individualizar a las pacientes y de tomar muy en cuenta también las características familiares. Algo que a veces no se toca mucho el tema, nos enfocamos mucho en pues, las características de la paciente, la historia familiar y qué vamos a hacer, pero poco se aborda sobre el impacto psicológico que tienen estas pacientes. En algunos lugares donde se hace consejería genética, como es en España, las pacientes no pueden ser valoradas por el médico o por el genetista para hacer la prueba si no han sido valoradas por psicología primero. Entonces la psicóloga aborda a las pacientes, les hace cuestionarios de depresión, de qué tanto entienden de la enfermedad, de los genes, ya les dieron obviamente una explicación antes, pero se quiere saber el punto de vista de las pacientes para saber cómo van a tomar en cuenta, cómo van a tomar los resultados, cómo los van a interpretar. Porque a veces han habido casos muy extremos donde los pacientes tienen hasta ideas suicidas después de un diagnóstico de estos, o pacientes que al contrario pueden tener diagnósticos, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, de por ejemplo mutaciones de significado incierto y entender diferente esos resultados y pensar que sus riesgos son diferentes o que no existen. Y aquí me gusta este artículo porque creo que lo ejemplifica muy bien. Déjeme, no sé si podemos pasar la que sigue, por favor. Okay. No. Bueno, hablando de esto del impacto psicológico, es importante primero ver a las pacientes qué es lo que las motivó a la consulta. A veces existe en el antecedente en la familia de alguien muy cercano que tuvo cáncer de mama y tuvo un pronóstico desfavorable y entonces los pacientes entran en un poco de cancerofobia, por decirlo de alguna manera, y quieren hacerse los estudios para sentir que si salen negativos entonces ya no va a haber ningún riesgo y que ya pueden no tener ningún chequeo, no hacerse tamizajes de rutina, nada. Y eso es importante hablar por eso de las expectativas de la paciente, saber qué tanto está consciente de los posibles resultados, que entienda que no es tan sencillo de hacer un estudio y decirle un resultado de sí o no, que hay resultados intermedios, están las mutaciones de significado incierto, como se comentaban en la mañana, y de las implicaciones que van a tener para el seguimiento o para el manejo de esas pacientes. Entonces es importante que las pacientes estén conscientes de las limitaciones de las pruebas, si se estudiaron nada más BRCA1 o BRCA2, si se estudiaron otros genes y si se encuentran mutaciones en esos genes, qué implicaciones van a tener, no solo para ellos, para la familia, porque muchas veces también lo que motiva la consulta es decir, bueno, yo tengo hijos o tengo hermanas y quiero saber qué va a pasar también con ellos. Este es un estudio que se hizo en diferentes partes, se hizo en Estados Unidos, en Australia, se hizo en Europa, donde se evaluaban a las pacientes, lo que hablábamos del impacto psicológico, se hacían algunos cuestionarios para valorar ansiedad, estrés y ver cómo las pacientes iban a tomar las noticias. Se determinaban qué porcentaje de tiempo las pacientes presentaban estrés o depresión y lo clasificaban como corto, moderado o largo, dependiendo de la duración de las semanas. Y aquí yo creo que de las cosas más importantes es ver cómo las pacientes que se encontraban mutaciones, sus periodos de ansiedad eran cortas, pero ahí es donde entramos en las pacientes donde tienen, por ejemplo, una carga familiar muy fuerte, un diagnóstico a una edad muy temprana y la mutación sale negativa. Esas pacientes, si vemos aquí, muchas de ellas tenían periodos de ansiedad, de angustia, de depresión más largos, porque no les resolvíamos nada, realmente se les daba un diagnóstico negativo y decían, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me hago la cirugía reductora de riesgo? ¿Cómo me voy a seguir? ¿Qué significa? Y las de variables de las mutaciones de significado incierto, pues peor, porque sé que tengo algo, pero no sé qué significa y lo busco en mi familia o qué hago. Entonces estas pacientes sí tenían un periodo de ansiedad, de depresión mucho más largo y eso hay que tenerlo en cuenta y ver si esas pacientes tenían algún trastorno psiquiátrico antes
Incluso hay estudios que se han hecho en familias bipolares o con trastornos psiquiátricos preexistentes para ver cómo el estudio de estas pruebas impacta en ellas, porque es decirle a la paciente, pues no tenemos un resultado como quisiéramos a veces dar de sí o no, cuando a las que a lo mejor las mutaciones salían positivas les daba mucha tranquilidad, porque en primera respondía a la pregunta que casi siempre como oncólogos nos hace la paciente: ¿por qué me dio cáncer? Eso ya les daba una tranquilidad, y además ya sabían que bueno, tengo esta mutación pero tengo alternativas, a diferencia de las que no encontrábamos alguna otra respuesta. Entonces, hablando ya ahora sí un poco en forma de qué hacemos con las pacientes, ahorita enfocándonos solo a las que han tenido los resultados positivos, y por cuestiones de tiempo me voy a enfocar nada más en BRCA1 y BRCA2, porque como comentaba, existen otros genes que se asocian con el riesgo, pero bueno, son genes que pueden ser de riesgo moderado, y entonces todo lo que vamos a hablar de los manejos terapéuticos pues no aplica como en BRCA1 y BRCA2. Prácticamente podemos hacer alguna de estas tres modalidades, combinarlas o hacer una sola. Es el abordaje quirúrgico con cirugías reductoras de riesgo, es la vigilancia, que obviamente va a ser una vigilancia diferente a las pacientes que no tienen antecedentes o que no hay sospecha de algún síndrome hereditario o que no tienen una mutación conocida. Son vigilancias personalizadas, mucho más estrechas, y entra el tema también de la quimioprevención. Para tomar decisiones, pues obviamente, como comentaba, siempre se individualizan los casos. Es muy importante la edad de la paciente. Estamos hablando que estos síndromes se presentan en mujeres jóvenes, entonces hay que tomar en cuenta cuando sobre todo se quiere pensar en la salpingoforectomía profiláctica, pues si la paciente tiene paridad satisfecha, la edad de la paciente, porque hay que pensar que estas pacientes que entran en una menopausia quirúrgica pues van a tener riesgos pues cardiovasculares, osteoporosis. No es tan sencillo decir, bueno, no pasa nada, te quitamos los ovarios y ya, sino las comorbilidades que va a tener esa paciente, y obviamente siempre escuchar a la paciente y ver qué prefiere. Una paciente bien informada, que entienda los riesgos, los beneficios, pues ayuda mucho en la toma de decisiones. Se han hecho algunos modelos predictivos que, si bien no se usan en la práctica clínica, pues ayudan para decir, bueno, ¿de dónde viene la información que hacer una mastectomía profiláctica ayuda a estas pacientes o una salpingoforectomía profiláctica disminuye riesgos? Y están en los ejemplos de este artículo donde se hace un análisis. Estos son pacientes, no fueron pacientes reales, se hicieron modelos matemáticos donde se evaluaban de acuerdo a estudios epidemiológicos, sabiendo la mortalidad y las incidencias de estas neoplasias. Se hacían modelos predictivos para ver si realmente hacer estas cirugías reductoras de riesgo impactaban o no en las sobrevidas de las pacientes. Entonces, esta gráfica que vemos aquí es para BRCA1 mutado y esta es para BRCA2. Entonces, se comparaba las diferentes estrategias: no hacer nada a las pacientes, dejar una evolución natural de la enfermedad donde veíamos pues que la sobrevida era la más baja, o ir haciendo diferentes estrategias, porque sabemos que podemos hacer las cirugías, pero la siguiente pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a tener un mejor impacto? Y sabemos que el riesgo de estas pacientes de desarrollar la neoplasia pues va a ir aumentando con la edad. Entonces, si nosotros nos esperamos para hacer estas cirugías, cuanto más haya avanzado la edad de la paciente, pues sabemos que el beneficio se va perdiendo. Entonces, no solo es estudiar qué tanto impacta la cirugía, sino cuándo es mejor hacerla, cuándo va a tener realmente un mayor impacto en cuanto a la edad. Entonces, aquí, además de medir a las pacientes que no se les hacía ninguna cirugía, se hacían varias combinaciones: mujeres a las que no se les hacía mastectomía profiláctica, no se les hacía oforectomía, pero empezaban un tamizaje mucho más estrecho, no la mamografía anual, sino mamografía con resonancia magnética, con exploración clínica a las pacientes y exploración con el especialista, empezando desde los 25 años, o si se agregaban o no las cirugías y a qué edad. Aquí donde nosotros podemos ver, y todo esto comparado con pacientes de riesgo normal, pacientes que no tenían ninguna mutación, pues donde vemos que era la mejor la sobrevida. Y en estos modelos estadísticos, al evaluar todos los posibles escenarios, el que salió favorecido fue hacer las mastectomías profilácticas a la edad de 25 y una salpingoforectomía a la edad de 40. ¿Por qué? Pensando que en esa edad las pacientes van a tener paridad satisfecha y pues pensando en los riesgos de la menopausia quirúrgica. Esto fue cierto tanto para las pacientes con BRCA1 mutado, pero un poco menos impactante para las mujeres con BRCA2. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de estas diferencias.
Como comentaba, pues la mejor opción de tratamiento para estas pacientes se dio en pacientes con mutaciones a nivel de BRCA1 que tenían un tratamiento combinado de mastectomía profiláctica a los 25 años de edad, salpingoforectomía profiláctica a los 40 años de edad y hacían el modelo estadístico, lo corrían hasta una paciente de 70 años donde se veía un aumento de sobrevida de un 79% contra un 53%. Este es otro estudio que hace lo mismo, utiliza un modelo matemático pero diferente al que se utilizó en el estudio previo, donde también se querían valorar las diferentes estrategias. Aquí, a diferencia del previo, que solo se comparaban las cirugías con la vigilancia, aquí se clasifican también a las pacientes que estaban recibiendo quimioprevención con tamoxifeno y se clasifican a las pacientes de acuerdo a si tenían ganglios positivos, negativos, si es que tenían sea de mama ya, y dependiendo cómo estaban los genes en cuanto a penetrancia, si eran de baja, moderada o alta penetrancia. Aquí dentro del estudio matemático en este modelo que se realizó, se pudo concluir que las pacientes que recibían quimioprevención con tamoxifeno podían tener un aumento en su supervivencia a los 70 años de edad, entre 1.4 y 1.3 años. Las que estaban postoperadas de oforectomía aumentaban hasta un 1.8% de sobrevida y con las pacientes de mastectomías profilácticas hasta 2.1 años. Aquí no nos estamos metiendo en los tratamientos combinados, pero ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Voy a pasar. Se hizo otro análisis para validar el impacto que tenían esas estrategias en el desarrollo de la enfermedad y se veía que las pacientes que tenían enfermedad contralateral o que habían presentado cáncer de ovario, había una variación de una disminución en la ganancia de 3 meses y de tamoxifeno de 2 semanas. Esto realmente no fue significativo, siguieron saliendo a favor de hacer estrategias de prevención en estas pacientes. Aquí, este es otro artículo, son artículos ya más viejitos, pero son los artículos que han dado las pautas de por qué hacemos estrategias en este tipo de pacientes. Este es otro estudio donde también se valoran las posibilidades de tratamiento, de abordaje preventivo en estos pacientes para disminución de riesgo y llega a una conclusión parecida al primer estudio que les mostraba. Aquí se ha visto que el hacer una mastectomía profiláctica para una paciente que tiene mutación en BRCA, aquí no se especifica si es 1 o 2, hay un aumento en la expectativa de vida, con solo mastectomía 3.5 años, con oforectomía 2.6 y al hacer ambas cirugías un aumento en la expectativa de vida de casi 5 años. Y lo que se ha visto y se repite en todos los estudios y es importante señalar es que este beneficio se va perdiendo con la edad. Entonces es importante tener eso en cuenta cuando se van a proponer tratamientos a las pacientes, que cuanto a edad más temprana los hagamos, pues mejor van a ser nuestros resultados, tomando en cuenta que estas pacientes presentan las enfermedades a edades mucho más tempranas que cuando son cánceres esporádicos. Hablando específicamente de mastectomía profiláctica, en este estudio se incluyeron a pacientes que tenían mutaciones en BRCA1 o BRCA2 y se dejaba elegir a las pacientes la modalidad de tratamiento que iban a tener, si querían nada más una vigilancia o si querían someterse a la mastectomía profiláctica. Estos no son estudios controlados porque no sería ético decir tú vas a vigilancia, tú vas a mastectomía, realmente se dejaba a decisión de las pacientes. Entonces no vamos a ver grupos balanceados. Aquí fueron 139 pacientes y de estas 139 pacientes, 76 fueron sometidas a mastectomías profilácticas. Las siguieron en el tiempo, en un tiempo de 5 años, donde en el grupo de las mastectomías profilácticas no se observó ningún evento de cáncer, a comparación de las pacientes que estaban en vigilancia, donde se observaron 8 casos. Haciendo el análisis estadístico, se reporta una incidencia anual del 2 al 5%, lo cual pues es muy alto. Este es otro estudio del 2004, este es un estudio parecido al anterior, donde lo que se quiere ver es igual, en pacientes portadoras de la mutación, qué impacto tiene hacerles mastectomías. Aquí la diferencia en el estudio previo, donde no se había visto ningún cáncer de mama en estas pacientes que fueron sometidas a mastectomías profilácticas, aquí se observan 2 cánceres de mama
en el grupo de la mastectomía contra, bueno, los controles que fueron 184 casos de 378 pacientes observadas. Estos dos casos, lo interesante, que por lo que quería mencionar este artículo, es, bueno, ¿por qué estas pacientes que se sometieron a mastectomías profilácticas presentaron el cáncer de mama? En el análisis, los autores lo que encontraron es que fueron pacientes que se sometieron a mastectomías subcutáneas. Entonces, ahorita eso es importante tomar en cuenta cuando haces una mastectomía, no es nada más hacerla, sino qué tipo de procedimiento quirúrgico le puedes ofrecer a la paciente. Lo ideal es hacer mastectomías radicales, pero bueno, se han hecho estudios donde se ha visto que se pueden hacer mastectomías preservadoras de piel o de complejo areola-pezón, pero bueno, todavía ahorita no hay información suficiente como para poder tener un punto muy firme acerca del tema. Y esto yo creo que también es importante hablarlo con las pacientes, decirles, te vamos a hacer una mastectomía profiláctica, pero no vas a tener el 100% de seguridad que no vas a desarrollar la enfermedad, siempre puede haber tejido residual. Y esta es la curva del seguimiento de estas pacientes, bueno, que nada más ejemplifica lo que había comentado. Entonces, en este estudio pues sí se comenta, hay una reducción del riesgo, pero no fue del 100%, pero es una reducción de un 90%, que eso es importante señalarlo. Hablando un poquito de la salpingoforectomía profiláctica, es importante también señalar que estos procedimientos pues idealmente tienen que ser manejados por un cirujano, un ginecólogo, oncólogo, no son unas oforectomías y salpingectomías de rutina, sino que se tiene que hacer la cirugía adecuada, se tienen que hacer lavados peritoneales, se tiene que mandar el transoperatorio, porque no es infrecuente que al hacer estas cirugías se pueda encontrar enfermedad en ese momento que no estaba presente clínicamente, y es importante cómo se van a abordar esas pacientes, porque de eso va a depender también su pronóstico. Para determinar la eficacia de la salpingoforectomía profiláctica en estos grupos de pacientes, aquí se estudió pacientes que se quedaban en únicamente vigilancia contra pacientes que estaban sometidas a este procedimiento. Se estudiaban diferentes variables para tratar de ver, bueno, en qué grupo de pacientes, si es que lo había, pues hay un mayor beneficio. Aquí, como podemos ver, bueno, lo que comentaba hace rato, no son grupos que van a estar siempre equilibrados, porque bueno, se deja también a la preferencia de las pacientes para poder decidir quiénes se van a ir a cuál de las dos estrategias. Aquí, como un punto secundario, se tomó también en cuenta la aparición de riesgo de mama. Nosotros sabemos que, pues bueno, a las pacientes que son sometidas a una oforectomía, el influjo de haber hecho una menopausia en estas pacientes quirúrgica, pues también disminuye el riesgo de cáncer de mama. Entonces, en algunos estudios donde se evalúa la eficacia de salpingoforectomía para el riesgo de cáncer de ovario, pues también se ve como un punto secundario si disminuye el riesgo de cáncer de mama. Se engloban en el cáncer de ovario pues también el cáncer de tuba uterina o un primario de peritoneo, sabiendo que el origen histológico es el mismo. Entonces también por eso hay que tomar en cuenta estas cirugías, que bueno, no nada más se puede hacer una oforectomía, sino que tiene que ser una salpingoforectomía todo completo. Aquí los resultados nos enseñan que en las pacientes del grupo de vigilancia se desarrollaron 5 neoplasias, vamos a llamarlas ginecológicas, englobando todas estas histologías, todos estos tumores, contra un solo caso en el grupo de la cirugía reductora de riesgo, y en cáncer de mama vimos 12 cánceres de mama en estas pacientes 8 contra 3, y si vemos en general tipo de tumor, ya sea mama o de origen ginecológico, pues la diferencia fue de 12 pacientes en el grupo de únicamente vigilancia contra 4 en el grupo de los tratamientos. Obviamente todo esto con significado estadístico, y aquí podemos ver también las curvas de Kaplan-Meier, donde se ve en el seguimiento a largo plazo pues el impacto de este tratamiento. Otro de los estudios que nos ayudan para ver el papel de la oforectomía profiláctica en este grupo de pacientes se hizo de manera muy similar. Se estudiaban mujeres control, es decir, que nada más iban a estar en vigilancia, y yo creo que es importante también señalar que estas vigilancias pues son especiales, ¿verdad? Como sabemos que las mujeres se manejó también en la mañana, las mujeres con riesgo de cáncer de ovario pues se hacen los ultrasonidos transvaginales, las determinaciones de CA 125, contra las mujeres que eran sometidas al tratamiento quirúrgico. Aquí podemos ver en el grupo de las pacientes que se operaban dos
2 casos de cáncer contra 58 en el grupo de la vigilancia, y también se hace el análisis secundario de qué impacto tiene la reducción de riesgo para cáncer de mama, también viendo que disminuye de un 42% en las mujeres que no se realizaba la cirugía contra un 21.2%. Aquí este es otro estudio donde se quiere ver lo mismo, el impacto de la cirugía, específicamente oforectomía, y se hacen estudios matemáticos donde se quiere establecer por factores de riesgo en qué grupo etario es más frecuente, es más alto el riesgo. Para BRCA1 se determinó mujeres en un periodo de edad de 50 a 59 años, a diferencia de BRCA2 de 60 a 69 años. Y esto lo pongo porque es importante también hacer diferencias entre los dos genes. A veces los tomamos como si fuera igual, como si el riesgo de BRCA1 fuera el mismo para desarrollar cáncer de mama que si es BRCA2, y hay que tener en cuenta que hay algunas diferencias. No he entrado en el tema de las otras neoplasias por cuestiones de tiempo y del enfoque de la plática, pero por ejemplo podemos ver una mujer que tiene mutación de BRCA2 y que hay miembros varones en la familia, pues ellos también están sujetos a estudio y a valoraciones de riesgo porque ellos también tienen riesgos elevados de otras neoplasias como es cáncer de próstata. Podemos ver en una familia cáncer de páncreas, cáncer de mama, pueden haber asociado a mutaciones de BRCA, y ahí es un problema porque no hay tamizajes ya muy estandarizados sobre qué hacer con estos pacientes. Se hacen ultrasonidos endoscópicos para valorar páncreas, pero no está tan claro como en cáncer de mama o cáncer de ovario qué tan periódico hay que hacerlos, a qué edad hay que empezar. Entonces es importante siempre por eso ver el contexto de la familia, si hay alguna neoplasia aparte de mama y ovario, pues también estudiar a esos pacientes. Aquí se hizo el seguimiento de los pacientes y lo que se hacía en las pacientes cuando se hacía la cirugía, pues lo que comentaba, se tenía que ver si estas pacientes era una cirugía meramente profiláctica o si al hacer la cirugía, que en un inicio se creía que era profiláctica, se encontraba una enfermedad oculta. Y aquí lo que se ve es que en las pacientes que se les hacía la cirugía y se encontraba la enfermedad oculta, la sobrevida fue muy diferente a las pacientes a las que se les hacía una vigilancia, y aunque estamos hablando de vigilancias muy intensas, muy específicas, ya cuando la enfermedad se detectaba clínicamente o debutaban con una enfermedad peritoneal, pues la sobrevida pues bajaba significativamente. En cuanto a vigilancia, pues bueno, se han hecho varios estudios y ahorita hay algunas líneas. La NCCN tiene sus lineamientos. Si nos enfocamos en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, ellos tienen sus guías un poco diferentes, aunque no varían mucho. Realmente los criterios de inclusión también pueden variar de país a país. En Estados Unidos son un poquito más amplios, por ejemplo en Europa, pues son un poquito más estrictos en cuanto a la edad del diagnóstico o cuántos familiares de primer grado están involucrados, pero en general estas son las guías más aceptadas. A las pacientes que se conocen portadoras de la mutación o familiares directos se les recomienda autoexploración a los 18 años, y esto también es con el fin de que ellas conozcan sus mamas y sean capaces de detectar cambios en lo más temprano posible, pero bueno, sabemos que esto no tiene una sensibilidad muy alta. Se recomienda la exploración por el médico especialista, puede ser el oncólogo, el ginecólogo, alguien que esté familiarizado con el caso y que vaya a estar dando el seguimiento. Se puede hacer cada 6 meses o cada año, y esto se recomienda a partir de los 25 años de edad. La mamografía, se reduce la edad a la que se tiene que iniciar el tamizaje, 30 años, y aquí lo que se recomienda, que no se hace en población abierta, pues es hacer el complemento con resonancia magnética. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres jóvenes tienen mamas más densas, que van a ser mucho más difíciles de valorar en una mamografía, y pues tenemos que estar buscando la enfermedad en mujeres jóvenes. Entonces se utiliza la ayuda de la resonancia magnética, que además va a dar más detalles, y se combina con la mamografía. Se pueden hacer cada 6 meses una y después la otra. Se han hecho estudios para ver el beneficio de si añadir el ultrasonido nos va a dar alguna ayuda en especial, pero realmente no se añade gran beneficio. En cuanto a las guías para cáncer de ovario, pues como decía la doctora Gallardo en la mañana, es importante hacer tamizaje en estas pacientes. Hemos visto que la sobrevida es muy diferente en pacientes a las que se le detecta la enfermedad de manera incidental en la cirugía profiláctica a las pacientes que ya debutan clínicamente. Entonces, estas pacientes, cuando se consideran en riesgo, tienen que entrar en un programa de vigilancia personalizado y más intensivo. Se recomienda a partir de los 30 años de edad, cada 6 meses, hacer el ultrasonido transvaginal, idealmente
para ver los cambios en el ovario del ciclo del día 1 al 10 del ciclo menstrual, y las determinaciones del CA125, que como sabemos pues es bastante inespecífico, podemos darnos muchos falsos positivos y la menstruación es uno de ellos. Entonces lo ideal es que sea 5 días después del ciclo menstrual de la paciente. Este es un estudio muy interesante donde se evalúan las diferentes modalidades radiodiagnósticas para seguimiento de estas pacientes, donde se compara la resonancia magnética contra las demás modalidades. Se hacen los estudios de resonancia magnética contra mamografía, ultrasonido, donde vemos que siempre la resonancia magnética sale favorecido, incluso cuando tenemos la mamografía junto con el ultrasonido, que era lo que comentaba, pues no es superior que hacer una resonancia magnética, especificando, bueno, pacientes de alto riesgo y sobre todo, pues bueno, parte está dado por la edad de las pacientes y la densidad de la mama. Se ha visto si el hacer una modalidad combinada de estudio, combinar la resonancia magnética con mamografía, añade beneficio. Realmente sí se ve una diferencia a favor de los dos estudios combinados, aunque no es significativa, y lo mismo pasa cuando se utiliza la resonancia combinada con ultrasonido o cuando se hacen las 3 modalidades. Realmente aquí este estudio lo que concluye es que la resonancia debe formar parte crucial en el tamizaje de estas pacientes. Si añadimos o no otros estudios como la mamografía junto con ultrasonido, bueno, no dejar a un lado la resonancia, que es quien realmente nos va a dar más información. En cuanto a quimioprevención, bueno, sabemos que las pacientes que tienen cáncer de mama y que reciben tratamiento, ya sea adyuvante o no adyuvante, cuando tienen receptores hormonales, pues el papel del tamoxifeno o en posmenopáusica, los inhibidores de aromatasa está muy bien definido. Aquí se quiere valorar qué tanto va a aportar de ayuda el darle a estas pacientes tamoxifeno y sobre todo si las pacientes que tienen receptores negativos en el contexto de mutaciones de BRCA1 o BRCA2 se ven beneficiadas o no. Nosotros nos suena muy lógico que si una paciente tiene receptores hormonales negativos, pues no le vamos a dar el tamoxifeno, pero se han hecho estudios de pacientes con mutaciones donde se ha visto, me voy ahorita por cuestiones de tiempo a saltar un poquito al siguiente, donde se ha visto que independientemente del estado de los receptores, el tamoxifeno se ha visto que beneficia a estas pacientes en reducción de riesgo de la enfermedad. ¿Por qué? Porque sabemos también que las pacientes que tienen estas mutaciones pues son propensas a desarrollar segundo cáncer de mama, que son cánceres bilaterales, y por eso es que se pueden ver beneficiadas. Se han visto más beneficio en BRCA1 que en BRCA2, perdón, en BRCA2 que en BRCA1, que curiosamente pues se relaciona más con el fenotipo de triple negativo. En cuanto a pronóstico, esta es nada más una tabla para ejemplificar algo que es una pregunta que muy frecuentemente nos hacen las pacientes. Si yo tengo un cáncer de mama y lo desarrollé y aparte tengo mutaciones de BRCA1 o BRCA2, ¿significa que voy a tener un peor pronóstico? ¿La enfermedad va a ser más agresiva? ¿Mi sobrevida va a ser menor? Y realmente se ha visto que no. La sobrevida de estas pacientes no está modificada por las mutaciones de BRCA. Realmente no es un factor pronóstico adverso, pero hay que tomar en cuenta que bueno, van a ser mujeres más jóvenes, pueden tener fenotipos de triple negativo, pueden asociarse a cánceres de ovario y eso es lo que realmente nos va a dar el pronóstico, no como tal la mutación. Además de decir qué pronóstico van a tener estas pacientes, se quiso investigar, ¿hay algún tratamiento que sea más específico, dirigido contra estas mutaciones, donde las pacientes van a tener un mayor beneficio? Y esto no voy a ahondar mucho porque se habló también en la mañana, se han visto que los inhibidores de PARP han estado utilizándose en cáncer de ovario, pero ahora se están viendo la utilidad en cáncer de mama en pacientes específicamente con estas mutaciones. Se han hecho ya ahorita estudios fase 3 donde se han visto buenas tasas de respuesta, así como pacientes con tratamientos a base de platinos, en estudios donde se han comparado tratamientos estándar contra platinos a pacientes con estas mutaciones, se han encontrado respuestas patológicas completas de hasta un 83%. Entonces, como conclusión, es importante seleccionar a las pacientes que van a estudiarse porque no son estudios que se deben hacer al azar, se han visto que tienen muchas implicaciones para la paciente, tanto psicológicas y como para la familia. Hay que saber también que los resultados que vamos a dar no siempre van a ser, no siempre van a llevar a un tratamiento específico, sino que van a abrir una gama de tratamientos. Hay que individualizar siempre los casos, hay que ver las preferencias de la paciente, la edad, comorbilidades, valorar los riesgos y pues tener en cuenta que estas pacientes, su pronóstico no necesariamente va a ser peor que una paciente que presenta un cáncer de mama esporádico. Muchas gracias.